¿Cuál era el verdadero motivo de la construcción de la torre? La mayoría de las personas piensa que ellos querían construir una torre solamente para llegar físicamente al cielo. Pero la Biblia dice algo mucho más profundo. Dice que querían hacerse un nombre, una identidad propia, dejar un legado perpetuo. No querían ser recordados por Dios. Querían que el mundo los recordara por lo que ellos mismos habían logrado realizar. Este era el nombre de una humanidad unida que logró rebelarse en contra del Dios Supremo sin temer las consecuencias. Sin embargo, dentro de cada uno de ellos existía un temor muy latente. ¿Cuál era ese temor? Escuche lo que decía su gobernador. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esparcidos. ¿Por qué motivo? Por lo que pretendían realizar. Esta frase es clave para comprender cuál era su miedo más profundo: perder la unidad y el control mundial, el cual funcionaba bajo el dominio de un sistema político, cultural y religioso. Con la construcción de esta gran torre, cualquier habitante del mundo y desde cualquier lugar donde se encontrase, con solo que alzase sus ojos al cielo miraría la torre, emblema de poder y seguridad, y regresaría a ella. De esta manera la torre, y no el Dios del cielo, se convertiría en el punto de referencia de una humanidad que ya se sentía inmortal. No querían que Dios fuera su nombre, querían que el mundo los recordara a ellos por alcanzar con sus propias fuerzas el conocimiento elevado, no por Dios, sino por medio de ángeles caídos y demás entidades espirituales. Esto era muy común que sucediera, pues tanto en los tiempos de Noé como en los de la Torre de Babel, al no haber muchas personas, las visitaciones y manifestaciones espirituales eran más recurrentes y evidentes. El libro de Génesis y de Enoc capítulo 6 es una clara demostración de estas visitaciones y conocimientos transmitidos. En este punto podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es el misterio que encierra esta enigmática torre? Génesis 11, 2 Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. La Biblia dice que la torre fue construida en la tierra de Sinar. Y esto no es una coincidencia, porque esta región corresponde a la antigua Mesopotamia. Este fue el lugar donde nacieron las primeras civilizaciones del mundo. Allí surgieron los primeros reyes, las primeras ciudades, las primeras religiones, los primeros imperios, pero también las primeras visitaciones de entidades espirituales o angelicales. La tierra de Sinar era una llanura fértil entre el río Eufrates y el Tigris. Pero ¿en qué lugar geográfico estaba ubicada la tierra de Sinar? Para saber esto, primero debemos conocer su raíz etimológica. Sinar viene de la palabra Same, que significaría Sumeria, la cual es la actual Mesopotamia, donde quedaba la tierra de Caldea, la futura Babilonia, que es hoy la actual Irak. A modo de una breve nota, le hablaré de Babilonia. El nombre Babilonia procede de Babel, y tiene dos significados. El primero de ellos es puerta de los dioses, y el segundo es confusión. Es así como este nombre está asociado al caos, la confusión religiosa y la rebelión contra el Dios Supremo. Aquí hay un dato que es sumamente interesante. La teoría más aceptada y expuesta por algunos arqueólogos, historiadores y teólogos es que el jardín del Edén se encontraba en esta misma tierra. Qué interesante saber cómo esta llanura de Mesopotamia está llena de tanto significado histórico como místico. 1500 años después de la Torre de Babel, en aquel mismo lugar geográfico, en la tierra de Sinar, se alzaría un nuevo imperio mundial, ya no Babel, sino Babilonia. Es en este lugar que, a semejanza de Nimrod, se levantaría otro rey poderoso llamado Nabucodonosor, cuyo reino tuvo su máximo esplendor en el año 580 a.C. El rey Nabucodonosor intentaría replicar, no el alto de la Torre de Babel, sino el espíritu y filosofía del primer poderoso de la tierra, me refiero a Nimrod. En la tradición antigua, tanto Nimrod como Nabucodonosor son vistos como arquetipos de reyes crueles, soberbios y enemigos de los propósitos de Dios. Escuche lo que en su arrogancia dijo el rey Nabucodonosor. Daniel 4:30 habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Otro dato muy interesante es el siguiente. Según narra la Biblia, después del diluvio universal, el arca de Noé se asentó sobre el monte Ararat, el cual está ubicado en la actual República de Turquía. Ahora bien, la distancia que existe entre el monte Ararat y la ubicación donde estaba situada la Torre de Babel es de aproximada de 200 kilómetros. Este detalle es relevante porque de alguna manera nos enseña que la historia humana habría comenzado dos veces en el mismo lugar geográfico. Me refiero a la creación del hombre en el jardín del Edén y al nuevo comienzo de la humanidad con Noé y su familia,
Y ahora, 200 años después, según las Sagradas Escrituras, el nacimiento de más de 70 idiomas, los cuales surgieron a raíz del juicio divino decretado en Babel. Ahora escuche con mucha atención el siguiente detalle histórico y arqueológico. Según fuentes antiguas, ya desde antes de la Torre de Babel se edificaban otras torres escalonadas llamadas zigurats, pero estas torres no eran edificadas con la intención de subir humanos al cielo, sino que eran escaleras simbólicas para que los dioses descendieran a la tierra. ¿Cuál es el origen etimológico del nombre Sinar? Este nombre es muy significativo, y la imagen que nos brinda es la de sacudir algo, de gritar y expandir. Pero además de esto, también tiene que ver con algo violento o que se puede violentar. Es así como este nombre hace referencia a algo realmente tenebroso. Sin embargo, lo que más llama la atención es que su significado más amplio es con respecto a una puerta que se abre. Cuando hablamos de puerta, piense por un momento en un portal que se abre desde el cielo. Dicha imagen también tenía que ver con abrirse paso. Es aquí, en la tierra de Sinar, donde comenzó a construirse la Torre de Babel. Entonces Sinar podría entenderse como el punto de origen de la civilización humana organizada, y también de su fragmentación. El poder que emanaba de toda la humanidad unida era real y palpable. Estaban dispuestos a traspasar el cielo. Es decir, esta torre les podía servir como una antena, no solamente receptora, sino teletransportadora, la cual, según se pensaba, les abría paso a otra esfera o dimensión espiritual. Recuerden cuál era el significado del nombre Sinar. En la Biblia hay casos de teletransportación y de portales o puertas abiertas a otras dimensiones. Lo que sucede es que casi nadie los quiere hablar por temor a ser juzgados. Uno de los casos más asombrosos es el del rey Saúl y la medium. Escuche lo que dicen los siguientes textos. 1 Samuel 28, 7-15. Entonces Saúl dijo a sus criados: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron: «He aquí hay una mujer en Ende que tiene espíritu de adivinación». 8. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: «Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere». 9. Y la mujer le dijo: «He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir?». 10. Entonces Saúl le juró por el Señor, diciendo: «Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». 11. La mujer entonces dijo: «¿A quién te haré venir?». Y él respondió: «Hazme venir a Samuel». 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: 13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: «No temas. ¿Qué has visto?». Y la mujer respondió a Saúl: «He visto dioses que suben de la tierra». 14. Él le dijo: «¿Cuál es su forma?». Y ella respondió: «Un hombre anciano viene, cubierto de un manto». Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has hecho subir aquí? Y Saúl respondió: «Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer». Génesis 28, 12. Y soñó: «Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella». En el Nuevo Testamento también vemos casos de teletransportaciones y de portales o puertas en el cielo. Claro es que estas puertas abiertas son accesos a la presencia de Dios, no a otros lugares. ¿Quieren ver esto? Hechos 8, 38-40. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Apocalipsis 4, 1-2. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Estos son tan solo algunos ejemplos de acontecimientos bíblicos debidamente registrados. Ahora bien,
Algunos comentaristas dicen que los habitantes de esta torre practicaban diversos rituales espiritistas para adorar y comunicarse con distintas divinidades para alcanzar niveles de conciencia ocultos. Esto lo vemos en distintas ocasiones en la Biblia, donde, por medio de cultos astrales, prácticas ocultistas y ceremonias a otros dioses, se comunicaban con entidades espirituales. Observe esto. 2 Reyes 21. 3 Porque Manasés volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Apocalipsis 2 y 24 Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Como vimos, adorar otras deidades no era algo nuevo, pues en tiempos prediluvianos también acontecía esto. Según lo expuesto anteriormente, el libro apócrifo de Enoc relata la historia de los ángeles caídos, los cuales enseñaron a los habitantes de aquella época tecnologías y conocimientos secretos, los cuales no les era permitido transmitir a la humanidad. Con esto en mente, ya podemos suponer quiénes fueron los que enseñaron a los habitantes de Sinar la tecnología de hacer ladrillos y pegarlos con asfalto para que así pudiesen construir aquella impresionante torre. Ahora bien, ¿qué es lo que pocos ven en esta historia? Ellos querían edificar esta inmensa torre, cuya cúspide llegase al cielo, con el fin de demostrar así su dominio total y ambición desmedida. Como lo dije anteriormente, esto lo lograrían por medio de algún rito especial, el cual estaba basado en el control y el poder del acuerdo. Es claro que Nimrod pretendía de forma violenta abrir un portal y abrirse paso a otra esfera, es decir, Nimrod no solo buscaba alcanzar el cielo físicamente, lo que él pretendía era intentar acceder a planos superiores o dimensiones espirituales con el objetivo de adquirir conocimientos perdidos. Este era un intento de romper la separación entre lo humano y lo divino y elevarse más allá de lo permitido por Dios. Esta historia continuará.